Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Me avisan, por favor, si me están escuchando y recuerden escribir su nombre y su apellido en el chat de la sesión para que quede constancia de su asistencia a la clase del día de hoy. Bien, me dicen si me escuchan, por favor, para saber que ahí está bien el audio. Bueno, entonces empezamos la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las partes en el proceso, las partes que están involucradas en un proceso. Entonces vamos a ver a los sujetos y a las partes que están acá o que vamos a tener presentes en cualquier proceso. Recordemos de que lo vemos desde el punto general del derecho procesal. Entonces es aplicable para el derecho procesal o cualquier proceso en general, y vamos a ir considerando si aquellos requisitos previos que se establecen para uno en particular. Si estuviéramos frente a un proceso en materia de familia, en materia civil o en materia laboral, penal, qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver desde un punto general del derecho. Entonces vamos a... Perdón. Vamos a empezar. Primero quiero felicitarles, darle mis saludos porque hoy es Día Nacional del Estudiante. Entonces felicitarlos y que tengan siempre la actitud de seguir estudiando como debe de ser. Bien, entonces voy a compartir la presentación del día de hoy. A los que se van conectando, recuerden escribir su nombre y su apellido en el chat de la sesión para que quede constancia de su asistencia. Recuerden de que si no queda su nombre en el chat, aquí en la sesión de Zoom, entonces van a estar como que no estuvieron presentes en la clase. Bien. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver los sujetos y las partes procesales. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Vamos a conocer el concepto de partes y la clasificación de los sujetos en el proceso. ¿Quiénes son partes y quiénes son sujetos? ¿Quiénes pueden intervenir en un proceso, cualquiera que sea la materia en la que se haya iniciado? Para los que tienen activado su micrófono, recuerden ponerlo en silencio y activarlo únicamente cuando vayan a tener una participación para que no haya ninguna interferencia y sus compañeros puedan escuchar bien. Bien, entonces primero iniciamos con el concepto de lo que son partes. El concepto de parte es meramente procesal, independientemente de la relación sustancial o la pretensión que se haya determinado en la posición que se ocupa en el proceso, ¿no?, que se haya iniciado. El actor de la demanda y el demandado son las partes que están dentro del proceso. Ellos son los dueños, ahora sí, podríamos decir, de la controversia, del pleito,
que se ha iniciado, ¿verdad? Entonces, en principio, tenemos como parte netamente del proceso al actor de la demanda, al demandado, pero también pudiéramos decir aquí son parte del proceso en materia penal. El acusado, la víctima, son las partes. Hay un momento en que en el proceso, además de las partes o los dueños del pleito, también vamos a considerar como parte del proceso al juez. ¿Por qué el juez? Porque el juez es quien está ahí de director o dirigiendo cada una de las etapas del proceso, el procedimiento que se va guiando para finalmente pueda determinar la situación de la demanda o de la acusación que se haya presentado o la querella que haya sido presentada o puesta en su conocimiento. Pero meramente vamos a tener como parte en el proceso al actor de la demanda y al demandado. Pero también se puede establecer una capacidad para ser parte y una capacidad procesal, que no es lo mismo. Cuando se establece un proceso, es decir, se presenta una demanda que está independientemente de la pretensión que lleve, hay un interés de por medio que ese derecho que se intenta valer o hacer valer o que se intenta, ¿verdad?, que el órgano jurisdiccional haga la tutela del derecho que ya resguarda o que protege la ley. Esa es la finalidad o la pretensión que lleva la parte actora de la demanda o de la acusación, si fuera el caso, de que el órgano jurisdiccional resguarde su derecho, reconozca un derecho, declare un derecho. Entonces, cuando soy yo quien pretendo que sea declarado un derecho porque yo considero tener quizás un documento que me acredita como titular de un derecho o porque yo considero que he ganado un derecho y que debe de ser reconocido por el órgano jurisdiccional, entonces hago la presentación de la demanda o busco en sí la tutela del derecho que ya establece la ley. O sea, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, es decir, para estar frente al proceso, se va a equivaler por el derecho sustantivo que da esa capacidad de goce a todos los ciudadanos y la capacidad del ejercicio, es decir, de acudir ante un órgano jurisdiccional y solicitar que aplique la ley o que ejerza su función jurisdiccional para que sea declarado o reconocido un derecho que se pretende. Pero no basta con el tener un documento que me acredite, por ejemplo, como propietario de un terreno o de una finca, como quieran llamarlo. Basta no solo eso, sino también que tengamos una capacidad procesal, es decir, que seamos aptos para acudir a un tribunal de justicia. En los conflictos, cuando hay conflictos sobre propiedades, sobre terreno, generalmente el conflicto proviene de un título que se cree tener
porque sí hay alguien que tiene reconocido su derecho, pero hay otro de que a pesar de no tener ese título de dominio, ha adquirido el derecho por la prescripción que habla el Código Civil de Nicaragua, es decir, por el paso del tiempo en que ha estado ahí, en ese terreno o en esa finca, como ustedes quieran llamarle, usándolo, gozando, sin que nadie haya intervenido en ese momento, ¿no? De utilizarlo, de usar, de vivir en ese terreno que ostenta, ¿verdad? Entonces, generalmente esos son los conflictos que pueden surgir, pero además también aquellos que han solicitado, por ejemplo, ser declarados herederos porque consideran de que tienen derecho por haber sido, por ser hijos de una persona, o porque fue su tía quien falleció, o porque fue la abuelita que acaba de fallecer, y pretenden o consideran, ¿verdad?, que tienen el derecho a tomar parte o todo la herencia o los bienes que han dejado el causante, es decir, la persona que falleció. Estos conflictos así de intereses, no en todas las ocasiones se tiene un título para demostrar el derecho. Como les decía, puede ser que nosotros pretendamos que se declare un derecho, que se reconozca un derecho, en el sentido de que no tenemos un título que nos respalde como propietario o como asignado para la herencia, pero le solicitamos al juez que él lo declare. Pero es irrelevante determinar específicamente un caso concreto, sino sobre la capacidad que nosotros tenemos del momento de tener un derecho, de ser titulares de un derecho, o también la capacidad de ser parte cuando consideramos que hemos adquirido por el paso del tiempo ese derecho y vamos a estar frente a otro que quizás tenga mejor derecho que nosotros en esos supuestos. Pero además se ve la capacidad para ir y recurrir a un órgano jurisdiccional en cuanto a aquellos requisitos que la ley exige sobre la capacidad procesal. La de ser mayor de edad, por ejemplo, la de tener un representante legal si no tuviéramos esa mayoría de edad, de ser personas que están no declaradas en discapacidad, perdón. Todo esto está relacionado con la capacidad de ser parte y la capacidad procesal que se guía. La capacidad para ser parte en el proceso significa que una persona que va y acude al juez como parte del proceso es en su calidad de actora o de acusadora, esto parte actora, es decir, demandante, en el caso del derecho civil, en el caso del derecho laboral, en el caso del derecho de familia, que la figura ahí es la demanda. Y en el caso del derecho penal, que nosotros lo hacemos como acusador o como querellante, según el tipo de delito. Pero también se ve esa capacidad o la figura de parte cuando yo soy la persona a quien están demandando o la persona a quien están acusando por la comisión de un delito. O sea, la capacidad es esa persona que es idónea para comparecer ante un tribunal y solicitar la aplicación de esa potestad jurisdiccional, es decir, para la administración de la justicia. La capacidad para ser
parte en el proceso va a figurar sobre aquella persona que tiene un derecho reconocido por un título o aquella persona que ostenta que el Tribunal de Justicia o este órgano jurisdiccional le acredite o reconozca, declare un derecho que no lo tiene sustentado con un título, ¿verdad? O aquella persona de que ha sido víctima por la comisión de un delito o de una falta, ¿verdad? Y que la víctima, entonces la víctima tiene la capacidad de ser parte en el proceso. Ahora, la capacidad procesal es un requisito, si recuerdan, habíamos hablado de los presupuestos procesales. La capacidad procesal es uno de los presupuestos procesales y los jueces, los tribunales de justicia van a revisar, previo a la admisión de la demanda o de la acusación, que la parte, o sea, esa parte que ostenta la administración de justicia también tenga la capacidad procesal para acudir ante el órgano jurisdiccional. La capacidad procesal es la actitud para que nosotros comparezcamos a un proceso y realizar válidamente todas las actividades y todos los actos procesales que corresponden a cada una de las partes. Habíamos dicho que el proceso es todas aquellas actividades que se van desarrollando para que finalmente de la presentación de una demanda pueda terminarse el proceso con una resolución judicial y se van evacuando varias etapas, varias actividades procesales con el fin de que el juez resuelva sobre la situación que ha sido planteada o puesta en su conocimiento a través de la demanda o a través de la acusación. La capacidad procesal como requisito, entonces, o como un presupuesto procesal va a ser examinada de previo por el juez. No es necesario incluso de que alguna de las partes del proceso le solicite al juez que revise sobre la capacidad procesal. El juez de oficio lo puede hacer y lo va a hacer así. ¿Qué qué va a determinar el juez para determinar primero de que sí tenga esa actitud o sea idónea una persona para que comparezca y presente una demanda o una acusación? Primero es que el juez va a determinar de que si esa persona tiene un título que le acredite un derecho o reúna aquellos requisitos que la ley ya establece para que ese derecho que ha sido presentado y que se pretende sea reconocido o declarado sí cumpla las etapas de la adquisición de ese derecho, como por ejemplo la prescripción adquisitiva. El juez va a reunir eso. En la capacidad para ser parte, no basta que no es tan indispensable que nosotros vayamos y planteemos de una vez con un título y acreditemos que sí tenemos un derecho, sino de que el juez lo va a examinar si es que existe ese título o si es que la ley sí le da ese derecho a la persona para acudir y presentar esa demanda o esa acusación, valiéndose de un título o no. Y en la capacidad procesal, el juez va a examinar sobre precisamente la capacidad de la persona en cuanto a que si es mayor de edad, por ejemplo. En Nicaragua se es mayor de edad ahora para hombres y mujeres a partir de los 18 años, pero no todas las personas tenemos nuestra capacidad en función
hay otras que padecen de algún trastorno mental o una capacidad diferente, y se necesita de tener a un representante para que acuda en su nombre. Le hago un ejemplo. Una persona de que hasta un tiempo de su vida había venido con su vida normal, sin ningún impedimento mental, sin ninguna dificultad, ¿verdad? Mental, sobre la capacidad mental, y se ha venido desarrollando. Entonces normalmente en su vida cotidiana, estando bien, adquirió un derecho, por ejemplo, es propietario de alguna finca. Ahora esta persona ha sido interrumpida en la posesión de esa finca del que es propietario, y entonces ha perdido la posesión porque ha entrado una persona ajena al terreno, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese trayecto, ahora esta persona que sí es titular del derecho, porque sí tiene un título que le acredita el dominio de ese terreno, pero que ya perdió la posesión, es decir, no está él dentro de ese terreno, ahora está otro que por violencia quizá ha tenido que entrar ahí, qué sé yo. Pero pierde su capacidad de razonamiento, por ejemplo, de poder decidir, de poder orientarse perfectamente, de dirigirse en su asunto. Entonces es declarado por un juez demente, o quizás todavía no ha sido declarado, pero es visible su discapacidad para razonar. Entonces, procesalmente, esa persona no tiene la capacidad para dirigirse en un juicio y nombra a otra persona para que lo represente. Ese es un caso. Pero puede ser de que la persona está mentalmente bien y puede razonar, pero no quiere acudir teniendo el derecho para hacerlo y siendo titular de un derecho que se pretende que el órgano judicial administre justicia sobre él. Por ejemplo, en este mismo caso de que ha sido despojado del dominio de un terreno o de una finca por un tercero ajeno, pero él está muy bien de la cabeza, pero no tiene el ánimo de comparecer a un tribunal de justicia. Entonces nombra a otra persona para que lo represente ante el tribunal o ante el juez. O sea, aquí el juez va a ver la capacidad procesal. En el primer caso, si es una persona discapacitada, que no puede tomar decisiones por sí misma, de que si ha nombrado a una persona que lo represente y que esa representación se acredita con un poder y que el poder da la facultad a ese otro para que acuda ante los tribunales de justicia para hacerlo. De que si ya fue declarado discapacitado mentalmente o un incapaz, como lo dice el Código de Familia ahora y el Código Civil de Nicaragua. Entonces, si es un incapaz que ha sido ya declarado por un órgano judicial, no tiene la capacidad procesal de acudir ante los tribunales. Entonces, lo que hace es, a través de ese que ha sido nombrado su representante, al momento que el juez declaró su incapacidad, ¿verdad?, para que lo represente en todo su asunto. O sea, el juez va a analizar eso. Pero además,
Si es una persona que sí está bien en su capacidad mental, y como les decía, que es el segundo caso, de que no quiere acudir al órgano judicial, entonces lo que hace es nombrar a otro para que acuda. El juez también va a revisar de que esa representación haya sido otorgada conforme a la ley y que aquel que ha sido nombrado que también esté apto para esa capacidad procesal. Cuando la capacidad procesal se ve desde el punto de vista de la minoría de edad, es decir, una persona de que sí es titular de un derecho, o se pretende que se conozca o se declare un derecho para esa persona menor de edad, no tiene la capacidad procesal, si por sí mismo ese menor de edad no puede comparecer ante el juez, aunque sí tenga la capacidad de ser parte, pero esa capacidad de ser parte debe de ser a través de la representación. La representación de los menores de edad están asignadas a sus padres y a ausencia de sus padres a través de aquel tutor que ya ha sido reconocido por un juez, o puede existir la posibilidad también de que aún no se haya reconocido o declarado el tutor de ese menor de edad y esa persona que pretende ejercer la tutoría sea quien esté solicitándolo al juez, y entonces el juez va a determinar también esa posibilidad de que si tiene la capacidad esa persona de ser parte, es decir, de pedir ese reconocimiento como tutor, pero que además cumpla con la capacidad procesal en cuanto a su capacidad de mayoría de edad y su capacidad mental para poder acudir al órgano judicial, ¿verdad? La capacidad para ser parte, entonces se refiere a la capacidad o la regla general en la capacidad de parte es que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, puedan acudir a un proceso, puedan recurrir a un órgano judicial o a los tribunales de justicia para que les sea protegido un derecho que les asiste ya la ley, para que sea reconocido, para que sea declarado un derecho, o teniéndolo a través de un título, pues solicite al juez el resguardo de ese o la protección de ese derecho. Y la capacidad procesal, la regla general que se determina es que todas las personas en pleno uso de sus derechos pueden comparecer a un juicio. Lo que se busca aquí o lo que se determina aquí con la capacidad procesal es que sí tengamos esa capacidad para el ejercicio del derecho frente a los órganos jurisdiccionales y frente a la otra parte. En el caso por ejemplo, si estuviéramos frente a una demanda por alimentos, por ejemplo, para el cumplimiento de los deberes alimentarios, de alimentos, el derecho que determina el Código de Familia, el derecho para recibir alimentos, supongamos que es de un niño, entonces el niño es el titular de ese derecho, no es la mamá o es el papá, no es el tutor que está a cargo del cuidado de ese niño. El derecho es del niño. Pero como es un niño, es un menor de edad, no puede representarse o no puede acudir a los tribunales por sí solo.
Entonces, en este caso, la representación y la capacidad de ser parte se le otorga a quien esté a cargo del cuidado del niño o a quien se le ha asignado la tutela de ese niño, si no fuera el papá o no fuera la mamá. Ahora, la capacidad para procesar, para comparecer y estar y realizar todas las actividades en el juicio va a corresponder a aquella persona que este tutor, papá o mamá, hayan asignado a través de una representación, es decir, a través de un poder que han nombrado un representante legal. Y ese representante acude en representación de la mamá, del papá o del tutor de ese niño, en representación de ellos. Pero lo que se tiene ahí es un derecho hacia el niño. El código de familia en respecto a los derechos del niño y la niña establece de que si ya son de 7 años o mayores de 7 años, tienen derecho a ser escuchados, en el sentido de que el derecho es de ellos y no es que el niño va a decidir sobre su destino, ¿verdad? Pero sí tiene derecho a ser escuchado. El punto que quiero llegar acá es que podamos diferenciar entre la capacidad de ser parte. La capacidad de ser parte, en el caso de entonces del niño, de un menor de edad, la capacidad de parte la adquiere su representante legal. En este caso, recae sobre la mamá o el papá, o los dos, si fuera el caso, ¿verdad? Sobre los dos. Pero el papá y la mamá deciden un proceso, presentar una demanda contra el otro, puede ser, y entonces a uno se le asigna la capacidad de parte como demandante y al otro tiene capacidad de parte como demandado. Ahora estos dos con capacidad de parte deben de tener también una capacidad procesal, es decir, para realizar todas las actividades que se van a desarrollar en el proceso. Por ejemplo, ya de la presentación de la demanda, de la contestación de la demanda, pero ahora de la proposición de las pruebas, de hacer la práctica de las pruebas, de acudir a una, por ejemplo, a una audiencia de conciliación, por ejemplo. Entonces, todas estas actividades procesales se requiere más allá de la capacidad de ser parte, sino la capacidad procesal para realizar todos esos actos. En el caso del derecho de familia y en el derecho civil, inclusive, cuando es necesario hacer una de estas actividades, sea la conciliación o la mediación, por ejemplo, la capacidad procesal para actuar, el Código de Familia y el Código Civil establecen que debe de otorgarse en ese poder que se otorga para tener la representación legal y la capacidad procesal, que debe de ser bien clara en que se otorga el derecho de participar en una conciliación, en una mediación, pero además de llegar a acuerdo, de suscribir acuerdos para que se puedan proponer y que se puedan aceptar los acuerdos. La capacidad procesal puede ser limitada en ese punto de decir, ok,
me vas a representar en el proceso, pero esta y esta actividad no la vas a realizar. Esa voy a ir yo, por ejemplo, de ir y suscribir acuerdo. El representante o el que se ha otorgado esa representación la tiene limitada su capacidad procesal, no realiza esa actividad de llegar a un acuerdo, por ejemplo, o se designa de que acuda en todas las etapas del juicio o del proceso, que pueda seguir el proceso en lo principal y en su accesorio, es decir, que pueda inclusive hacer o ejercer un medio de impugnación como es la apelación de los autos o las sentencias que hayan sido dictadas por el juez. Da esa capacidad procesal. O sea, el hecho de que una persona tenga un derecho a ser parte no le acredita inmediatamente su capacidad procesal, es decir, el de participar en el juicio. Eso es uno de los requisitos que el juez va a analizar como uno de los presupuestos procesales que se debe de cumplir durante el proceso que se está guiando. Se nos va a acabar el tiempo, entonces para continuar nos vamos a volver a conectar y terminar el tema. Entonces nos vamos a salir un momentito y nos volvemos a conectar. Se queda ahí para que ustedes puedan conectarse inmediatamente.